Hola familia botánica, vamos a reconocerlo, nos encanta multiplicar nuestras plantas favoritas y una de las mejores maneras que tenemos de hacerlo es con esquejes en agua. Algo súper sencillo en jardinería, de verdad, de lo más facilito que tenemos para hacer. De hecho, es una actividad que os recomiendo que hagáis incluso con niños, porque les encanta ver cómo de una cosa que acabamos de cortar aparece ahí como por arte de magia un montón de raíces. Y aunque es algo muy sencillo, se merece un vídeo, porque además nos va a servir mucho para hacer luego un segundo vídeo en el cual cogeremos estos esquejes enraizados en agua y los pasaremos a sustrato, que esa tarea ya no es tan sencilla, pero claro, necesitamos antes tener los esquejes. Así que vamos a por ellos. Hacer esquejes en agua. Algo muy sencillo, algo que nos gusta mucho y que ya veremos que incluso puede llegar a ser algo decorativo. Pero ¿por qué hacemos los esquejes en agua y no directamente en sustrato? Bueno, pues como todo en esta vida, tiene sus pros y sus contras. Cuando ponemos un esqueje en agua, le vamos a dar ciertas facilidades. La primera, súper importante, la humedad. Va a tener humedad constante y es algo que los esquejes necesitan. Segundo, el líquido es un medio para la planta mucho más agradable que el sustrato. En un principio es más cómodo. Tercero, pues la verdad es que el oxígeno que puede encontrar la planta en el agua lo tiene muchísimo más a mano que en el sustrato. Incluso os podría decir que hoy en día el tener esquejes en agua puede ser incluso un elemento decorativo. Muchos amantes de las plantas tienen en el interior de sus casas tarritos comprados especialmente para poner esquejes y que queden bonitos. Oye, ¿y si también se dan en agua? ¿Por qué no dejamos el esqueje en agua, que eche raíces y que la planta siga creciendo en agua? Pues hombre, a ver, porque realmente a las plantas lo que les va es el sustrato, aunque sea un poquito más complicado. A la larga, una planta que esté en agua tiende a marchitarse. Por ejemplo, me imagino que habéis visto estos palos de bambú que se tienen en agua, echan raíces y duran años, pero a la larga suelen venirse abajo y no sabemos el por qué. Falta de nutrientes, falta de oxígeno, pero al final no es su medio. Entonces, mejor luego pasarlos a sustrato. Aunque os tengo que decir que cada vez más hay más gente que prefiere tener plantas en agua, pero bajo mi punto de vista, solamente vale para algo temporal. ¿Y se puede poner cualquier planta haciendo un esqueje en agua? Pues hombre, igual todas no, pero la gran mayoría se podría. Yo creo que para que funcionen mejor tienen que tener tallos rígidos, pues por ejemplo podríamos probar con una adelfa, podríamos probar con un rosal. Luego también podríamos hablar de plantas tropicales, también de tronco rígido, como por ejemplo un ficus. Y luego las mejores, las que mejor se van a dar para hacer esquejes en agua, van a ser las tropicales trepadoras. Los potos, las monsteras, los singonios, todas esas súper fácil. Luego os digo el porqué. Y para que esto resulte mejor, vamos a hacer unos cuantos casos prácticos. Como ejemplo de tallo erguido, voy a utilizar este pelargonio, ¿vale? Que como está muy estirado, lo voy a cortar y con esto voy a hacer un esqueje. En mi experiencia, los pelargonios en un principio no se dan muy bien en agua, así que voy a hacer un doble experimento. Voy a poner uno en agua y otro lo voy a poner en sustrato, a ver cuál de los dos va mejor, y así luego también os lo puedo enseñar los resultados. También, como ejemplo, quiero enseñaros que vamos a hacer un esqueje de este pedazo ficus. Y también, como ejemplo de planta tropical, de las típicas, vamos a coger este Pothos Enjoy y también vamos a hacer un esqueje. Y ahora viene la parte más difícil del vídeo: cortar el esqueje de la planta madre. Tan difícil como coger unas tijeras y cortarlo. Yo ya tengo este preparado aquí.
he preparado este ficus elástica. Para hacer el corte, sí que es verdad que tendréis que mirar que tienen unos nudos y entonces lo que queremos hacer es cortar y dejar algún nudo cercano. ¿Por qué? Porque en esos nudos, en esos bultos, es donde la planta va a intentar crear las raíces. Esto es importante que lo sepamos, ¿vale? Las plantas hacen esto porque tienen una manera de reproducción vegetativa que son capaces de cambiar sus células para formar hojas o raíces o flores, etc. Entonces, imaginaos, normalmente de aquí, de los nudos, podría salir otra rama y tiene células preparadas para sacar una rama. Pero, ¿qué va a hacer la planta? Cuando la cortemos, va a decir, oye, no, que estas células que están aquí las tenemos que cambiar para hacer raíces. La planta va a decir, ¿cómo que hacer raíces? Pero o sea, si de aquí vamos a sacar una rama nueva, con hojas. Ya, pero es que nos acaban de cortar y estamos sin raíces. Ah, vale. Entonces, corriendo, vamos a cambiar estas células para que se puedan convertir en raíz. Esto, si lo pensáis, es algo mágico. Es uno de los milagros de la naturaleza. Y normalmente las células que cambian están concentradas en el nudo. Así que nos interesa tener nudos, uno o varios, a más nudos, más opciones de que crezcan raíces. Claro, el esqueje tiene que tener cierto tamaño, ni muy grande ni muy pequeño, y aquí tenemos otro pequeño problema. En este caso, tiene unas pedazos de hojas. Bueno, ¿y qué? Lo primero, vamos a tener que quitar hojas. Si os habéis fijado, he quitado un montón de hojas. ¿Por qué? Porque las hojas le van a quitar fuerza, van a necesitar energía y ahora no va a tener energía porque no tiene raíces. Así que necesito que tenga alguna hoja. Eso es importante. Pero tampoco muchas, porque entonces se va a deshidratar el esqueje y no va a conseguir dar raíces. En este caso, como las hojas son muy grandes, alguna tengo que dejar, pero aún así son enormes. Lo que voy a hacer es recortarlas para que tengan parte de hoja, pero no demasiada. Con esto va a tener más que suficiente. Tened en cuenta que solamente son unos cachitos de hoja que va a tener un poco de forma provisional. Lo mismo si tenemos plantas como los pelargonios, que también tienen nudos y vamos a tener que cortar un trocito con nudos. En este caso, este pelargonio, como está tan estirado, no me importa porque lo que quiero es que salga un poco más redondeado. Y como es todavía muy jovencito, admite de todo. Y como en todos los esquejes, vamos a quitar unas cuantas hojas y dejamos solamente unas poquitas y vamos a cortar para tener un nudo bien cerquita, para que de él salgan raíces. Ya tenemos uno de aquí y este es el otro, que uno de los dos lo voy a plantar en tierra directamente y el otro lo voy a poner en agua. Y lo mismo corto por el nudo. Pero sin duda, las reinas para hacer estas cosas son las plantas tropicales, que ya son trepadoras. Las vamos a ver, las conoceréis, ¿vale? Potos, monsteras, singonios, las vais a conocer porque tienen ramas en las cuales ya vais normalmente viendo que tienen como unos puntitos. Esos puntitos ya son raíces. Lo que pasa es que están sin desarrollar. ¿Qué beneficio tiene este? Vale, en una planta como esta, la célula tiene que pasar de querer crear una hoja nueva a querer crear una raíz. Pero es que aquí ya son células de raíz. Por lo tanto, en cuanto vea que no tiene raíces y que tiene agua cerca, automáticamente va a empezar a crecer la raíz, mucho más rápido que en las otras. ¿Vale? Entonces, lo mismo, vamos a tener que buscar una zona entre dos nudos para hacer el corte. Si tiene alguna raícita pequeña, mucho mejor. Esto
Lo podéis hacer, por ejemplo, cuando tengáis un potos que veis que se ha quedado sin hojas en un tallo, pues cortéis ese tallo, la planta madre ya creará más hojas nuevas y entonces podéis aprovechar para hacer esquejitos. En cada uno de los nudos, en un principio, puede llegar a crear raíces y normalmente os vais a encontrar que ya tienen raíces pequeñitas a punto de crecer. Y vamos a poner uno en agua y este otro lo vamos a poner en tierra. Sí que es verdad que le voy a quitar alguna hojita por el tema de que no le pierda hidratación. Ya habéis visto, los dos primeros pasos súper difíciles, cortar el esqueje y quitarle las hojas. El siguiente paso, tenéis que coger un tarro de cristal y llenarlo de agua. Súper difícil, ¿eh? Sí que es verdad que os quiero aclarar, porque muchas veces dicen que es mejor utilizar un tarro que sea opaco para hacer estas cosas. Yo he probado con todo, opaco, translúcido, transparente, y yo no he notado la diferencia. Si alguien ha visto la diferencia realmente, que me lo ponga en comentarios. Bien, para el esqueje de ficus, como es muy grande, sí que voy a utilizar un tarro bastante grande. Ponemos también el del pelargonio y ponemos el del potos. Pero os he dicho que alguno le va a poner en sustrato. Para eso tengo ya aquí unas macetas con sustrato humedecido, en la cual vamos a poner directamente, si queréis aquí ya sabéis que podéis poner hormona enraizante, pero como quiero compararlo exactamente el uno y el otro, no voy a hacer nada. Y para el del potos, aquí. ¿Y ahora qué hay que hacer? Bueno, pues yo recomendaría que lo pusierais en un sitio que la temperatura fuera más o menos constante, lo más constante posible, y que tengan buena luz, pero por supuesto que no le dé el sol directo. Y ahora sí que es responsabilidad de la planta, de su espíritu de supervivencia, que es tremendo en las plantas, pero tienen que ser ellas. ¿Y cuánto tiempo tenemos que estar esperando, Joaquín? Pues hombre, yo calculo que entre unos 7 y unos 10 días más o menos hasta empezar a aparecer alguna raíz. Si después de esa semana, por ejemplo, veis que los tallos empiezan a ponerse negros o blanditos y no están saliendo raíces, es porque se está pudriendo el esqueje y no va a prosperar. Pero si no, vais a ver que la planta, aunque al principio se mustie un poco, vuelve a recuperar un poquito de fuerza y empieza a emitir raíces. ¿Cuánto tiempo tenemos que tenerlas así en agua? Pues realmente se pueden tener, yo creo que toda la vida, pero si luego queremos hacer un trasplante tendremos que esperarnos un tiempo a que tengan un buen sistema de raíces. Como yo ya he hecho en parte mis deberes, os voy a enseñar ahora para que os hagáis una idea. Estos son unos esquejes de adelfa. Llevan unas 4 semanas en agua y tienen estas raíces, ¿vale? Que ya son bastante hermosas. Y por otro lado tengo este esqueje de Syngonium neon, que me diréis, hombre, pues de esqueje más bien es una planta entera. Sí, tengo que reconocer que aquí el problema es que este esqueje se partió una rama completa y bueno, pues dije, lo voy a poner en agua. Y en cuestión de 6 semanas tiene todas estas raíces. ¿Vale? Yo creo que ya está preparado también para trasplante. Con eso os haremos el segundo vídeo y os enseñaré cómo pasarlo a sustrato. Así que antes de acabar el vídeo, os voy a animar a que hagáis vuestros esquejes, que los pongáis en agua y que esperéis a que echen raíces. Así a mí me deis tiempo a preparar el siguiente vídeo para poder poner esos esquejes con raíces en sustrato, que ya os digo que es una tarea un poco más complicada, pero no imposible. Ah, y os voy a pedir un favor, ponedme en los comentarios de qué planta hacéis los esquejes. Y ya si queréis ponerme cuánto tiempo os ha costado hasta que echaran las primeras raíces, genial. Pero bueno, por el momento lo dejamos aquí y nos vemos en el segundo paso. Hasta luego, familia botánica.